Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, gente? Bueno, seguimos acá con la sección de entrevistas a exjugadores y por suerte seguimos también con las entrevistas a exjugadores de Boca y lo presento a Osvaldo Escudero. Pichi, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Está en su casa, ¿no? Sí, sí, en mi casa, en mi casa. ¿Cómo es la actual vida del Pichi Escudero? Bueno, yo la verdad que estuve dirigiendo hasta hace unos años y estuve dirigiendo también un equipo de promocional de Atlético Pilar y hace muchos años que dirijo y juego en los intercountries de fútbol. Mm. Eh, hay un día de entrenamiento y después los sábados jugamos siempre amistosos y bueno, nos estamos preparando este año para este nuevo torneo del año que viene. ¿Seguís jugando de win derecho? No, no, no lo hago de win, ya ahora me tiro un poquito más atrás y, y trato de asistir mis compañeros que juegan un poquito más adelante, no, no Mm. juego de punta de punta. Hay días que sí que poner el juego un poco de punta, pero generalmente juego más tirado al medio. Más estilo enganche. Claro, enganche, porque hay dos compañeros que son bastante rápidos arriba y bueno, me gusta tirarme un poco atrás y asistirlos a ellos que andan bien. ¿Sabés, Pichi, que siempre yo tuve la sensación de que la diferencia entre un jugador que llegó a primera con un jugador amateur es grande? Sí, lógicamente uno tiene la experiencia de haber jugado mucho tiempo y más en el nivel que jugábamos nosotros, que era muy competitivo, bueno, y siempre hay una diferencia, es lógico que tiene que haber una diferencia con el amateur. Eh, pero, viste, hay equipos que físicamente se preocupan, entrenan bien y tenés que estar bien para superarlos. Pero sí, uno con la experiencia que tuvo de haber jugado tiene una lógica diferencia. Mm. ¿Y en este Boca le hubiera gustado jugar? No sería fácil jugar en este Boca. ¿Por qué? Eh, Y porque no está pasando por un buen momento, el equipo no logra una regularidad. Vos fijate que mi estilo era más o menos como el del Changuito Ceballos, Sí. que por momento tiene partidos muy buenos y como hay veces que el equipo no anda bien y bueno, y él lo sufre también, pero siempre yo digo que el fútbol ha cambiado mucho, no es el mismo fútbol de ahora que el de antes. Mm. Eh, el de antes no era tan veloz como el de ahora, que es muy rápido, a veces se hace impreciso, pero no es fácil de jugar el de ahora, no te dan tiempo a pensar en un segundo, tenés que resolver muy rápido, porque viene el choque, viene la presión y de pronto yo veo equipos que juegan bien, otros no tanto, pero antes era otra cosa, antes había un poco más de espacio, había un lugar más para pensar y se jugaba mucho mejor al fútbol, aunque las condiciones eran distintas porque las canchas no eran tan buenas como las de ahora también. Mm. No le conforma o no le gusta quizás mucho este Boca por lo que veo. ¿En qué cree usted que falla? Eh, Mirá, por momentos juegan bien, porque Paredes es una gran incorporación, es un jugador con mucha experiencia que le da pausa, le da tranquilidad a sus compañeros,
pero vos fíjate que en este momento lo tiene a sus dos número 9, uno que está lesionado y el otro que se está recuperando, no están en su mejor forma, el Changuito está lesionado y es difícil reemplazarlo. En la mitad de la cancha hay veces que no entiendo por qué lo sacan a Delgado, porque Delgado juega muy bien, es un chico Sí. que entrega muy bien la pelota, que recupera bien y es muy clarito para jugar y no le dan continuidad y entonces me parece raro eso, porque lo ayudaría mucho a Paredes. Mm. Y bueno, Boca últimamente no. O fíjate que no está logrando títulos, no está logrando ser protagonista de los partidos. Cualquier equipo en cancha de Boca viene y se le planta y Boca no es capaz de superarlo. No está pasando por un buen momento. Yo no sé si es un problema de jerarquía de jugadores o no tiene los jugadores adecuados como para llevar adelante una situación difícil que es jugar en la primera de Boca. No es fácil. Hay chicos que han venido de clubes, de otros clubes que han jugado bien o que andaban bien, vienen a Boca y realmente no pueden lograr un mismo nivel. Mm. Eh, por eso no es difícil el momento, no es fácil el momento que está atravesando Boca en este momento. ¿Es un mundo aparte, Boca? Yo creo que sí, sí, porque Boca es único, es un equipo que siempre juega con toda la vista de todo el mundo y tiene la presión de su hinchada que siempre quiere que gane y encima tiene que jugar bien. Y entonces no es fácil, ¿viste? Cuando no se logran los resultados, ahí se nota que hay una presión en los jugadores que les falta confianza, les falta esa valentía como para ponerse el equipo al hombro y han pasado muy buenos jugadores y no rinden como deberían rendir. Mm. También, bueno, como fue, si se lo puede decir, colega suyo, eh, ¿cómo lo ve usted a Riquelme en este nuevo rol? A Riquelme, sí, lo que pasa es que es raro porque él fue una gran figura en Boca, fue algo, un ídolo impresionante y como dirigente no le está yendo bien. Eh, la verdad que es muy controvertido el tema, ¿no? Porque uno recuerda lo que hizo como jugador y fue algo brillante, fue algo Obvio. increíble, lo que todos admiramos su juego y demás, pero como dirigente es como que no le está dando la tecla en traer un técnico que se adapte bien a Boca, la elección de jugadores tampoco es la adecuada y la gente, lógicamente, que cuando no ve que su equipo juega bien, reprueba y bueno, quizás también cae en la volteada Riquelme por no darle al hincha de Boca lo que más quiere, que es ser protagonista y salir campeones en algunos de los campeonatos que se disputan en el año. Mm. ¿Cuándo le nació Pichi el deseo de ser futbolista? ¿Desde chico era? Sí, desde muy chico. Mi papá era un amante del fútbol, él venía del trabajo y nos hacía jugar a mí, a mis hermanos de muy chiquito y era como tener una escuela de fútbol en mi casa, porque mi viejo, nosotros teníamos espacio, vivíamos en Colonia Sarmiento, Chubut, porque mi papá era militar y él venía, se sacaba los bolseguías y nos empezaba a enseñar a pegarle con derecha, con izquierda, a cabecear, a pararla con el pecho, pero eso de muy chiquito, ella de 6 7 años, eh, junto con mis hermanos y con los chicos del barrio. Y todos los sábados y domingos eh, hacía torneos también.
Gente, problemas técnicos puede pasar. ¿Cómo me decía Pichi, su padre? Sí, que él nos enseñó mucho a jugar al fútbol, a tener el amor por la pelota y nosotros no teníamos televisión, no había juguete, era el único juguete que teníamos, era la pelota, así que Claro. había una diferencia con los demás chicos cuando nosotros jugábamos porque técnicamente ya le pegábamos con las dos piernas, sabíamos controlarla con el pecho, después vine acá a Buenos Aires a los 10 años, y jugué al baby fútbol y me encantaba, jugaba en el club Ciclón Fortina acá en San Martín. Sí. Después me fui a probar a Chacarita a los 12 años y también sobresalía porque técnicamente estaba muy bien dotado y aparte era muy rápido, así que, y el hecho de haber jugado en Chacarita, eso me creó la ilusión de algún día llegar a primera, pero fue algo muy tranquilo, porque yo no deseaba ser jugador de primera, a mí me gustaba jugar al fútbol y jugar en Chacarita para mí fue lo mejor que me sucedió en la infancia. ¿Qué es Chacarita en su vida hoy por hoy? Y Chacarita es todo para mí, porque fue el club que me dio la posibilidad de ser jugador profesional. Eh, es un club que yo quiero mucho y bueno, el recuerdo de las inferiores, de jugar todos los sábados, de esperar el momento que llegue la hora del partido. Yo jugaba de 9 en inferiores, no jugaba de win. Me Mira, ponían de 9 porque andaba por todos lados, no podía quedarme atado a la línea. Entonces de 9 iba por todos lados, hacía muchos goles. Y bueno, lógicamente cuando me llamaron en quinta división para jugar en primera, me pusieron de win por el físico. De 9 estaba el Mono Ugarte, estaba el Beto Pascuti, que eran tipos grandotes que jugaban en esa posición y yo jugaba tirado la línea. mm. Bueno, la verdad es que tuve una carrera extensa. Quiero tocar puntos quizás importantes ahora de su trayectoria. Antes de seguir, le quiero agradecer a Diego Napoli que hizo el nexo para hacer la nota. La que él te hizo a vos, se la voy a dejar a la gente abajo en la descripción para que también puedan ir a verla. Quiero llegar, Pichi, a su momento, además de Chacarita, su momento Mundial Juvenil 79. ¿Cómo fue ese llamado de Menotti? Bueno, yo jugaba en primera, había debutado hace poco y hice un par de goles, empecé a sobresalir y fue Duchini el que me llegó. Mm, Eh, Más que Menotti fue Duchini el que armaba el equipo porque él nos llamaba y él nos decía que teníamos que ir a entrenar a tal lugar y el primer entrenamiento fue ahí en Defensores de Belgrano, donde yo me acuerdo que estuve en mi primer práctica y jugué para el equipo suplente porque ya había un equipo que se venía formando. Eh, Fíjate que se probaron como 2.000 jugadores para ese juvenil. Y bueno, el primer día que jugué anduve muy bien y ya quedé y empecé a formar parte de ese equipo que después jugó el sudamericano juvenil en Uruguay. mm. Qué equipo el del Mundial Juvenil 79, ¿eh? ¿Cómo era jugar con por ahí el Diego previo a ser lo que fue, ¿no? ¿Cómo era Diego dentro de la cancha? En ese No, Mundial, era ¿eh? algo increíble. Sí, fue ya en el sudamericano, fue algo increíble lo que jugó y bueno, yo siempre digo que tuve la suerte de haber jugado con el mejor jugador del mundo y lo tuve como compañero, tuve la suerte de tenerlo, de disfrutarlo en los entrenamientos, en los vestuarios, en las concentraciones, en los viajes y nosotros, junto con mis compañeros, fuimos parte de su vida también, porque él, el primer logro grande que tiene en su carrera fue el Mundial Juvenil
y nosotros fuimos partícipes de ese evento que quedó grabado en la memoria de todos los argentinos, porque fue el primer mundial que ganamos en juveniles y muy lejos, en Japón, donde la gente se levantaba temprano, donde madrugaba para ver los partidos, porque había partidos que se jugaban a las 4 de la mañana, otros a las 7 de la mañana, y, y no se lo perdían porque el equipo jugaba muy bien, realmente era un equipo que salía a la cancha ya sabiendo lo que tenía que hacer, era muy ofensivo, muy técnico, muy inteligente, muy rápido, tenía una precisión en velocidad que pocas veces se ha visto, porque nosotros nos conocíamos tanto que rotábamos por todos lados, era todo paredes y ir para adelante y bueno, y muy contundente porque hacíamos muchos goles, la mayoría de los partidos de aquel torneo en Japón fue ganado por goleadas, a Polonia le hicimos 3, a Indonesia 5, a Argelia le ganamos y le hicimos 4 goles también, y a Rusia en la final 3 goles, a Uruguay 2 goles, así que era muy contundente ese equipo y con Diego fue algo increíble tenerlo porque fue sus primeros pasos en el fútbol internacional, porque era jovencito como nosotros y deslumbró al mundo en ese juvenil. Bueno, el arquero era Diego García, estaba Simón, Gabriel Calderón, y varios integrantes de ese primer Mundial Juvenil de Argentina. Pero me quiero quedar en cómo era afuera de la cancha. Calculo que por ahí las dos figuras de ese torneo, que fueron tanto Diego Maradona como Ramón Díaz. ¿Cómo era la convivencia con ellos? Bueno, yo tuve, más allá de disfrutarlo a Diego, lo tuve como compañero de pieza a Ramón Díaz, estábamos juntos en la pieza. Ah, mire. Sí, sí, y bueno, y no solo en el juvenil, en el Mundial en Japón, sino que en Uruguay también fuimos compañeros de pieza. Así que nos conocíamos mucho y un poco lo hacía Menotti, esto de estar juntos en las piezas para que creáramos sociedades, no tanto adentro de la cancha, sino afuera, para que nos conociéramos y habláramos de jugadas para saber qué teníamos que hacer en la cancha, si cuando él iba al segundo palo, la pelota tenía que venir al primer palo, o cuando amagaba a picar era que se frenaba y tocar, y bueno, todas esas cosas con el pelado las hacíamos a la perfección porque yo fui uno de los grandes asistentes que tuvo el pelado en ese mundial, porque le hice hacer como 4 o 5 goles y bueno, y esto también tiene que ver con eso de ser compañero de pieza. ¿Y Diego fuera de la cancha en ese mundial, cómo se comportó? Un fenómeno, era muy alegre, siempre eh, estaba haciendo bromas, jugaba muy bien a todos los deportes, pues en los tiempos libres jugábamos al billar o al pool, jugábamos al ping-pong y jugaba bien a todo, digo, no le podía ganar a nada, era bueno a todo, pero muy alegre, un pibe bar, un compañero muy bueno y después adentro de la cancha se mataba, era nuestro líder. ¿Tiene alguna anécdota de tanto de Diego como de Ramón Díaz o del propio Menotti en ese mundial juvenil? ¿Alguna para contar? Sí, bueno, el día que salimos campeones, nos juntamos en la pieza mía y la del pelado, nos juntamos todos los pibes y pusimos un grabador que habíamos comprado y empezamos a bailar todo arriba de las camas, ¿Por qué? por festejando, ¿no? El torneo. Ah, Y fue cuando terminó, sí. claro, cuando terminó,
y vino el flaco, lo invitaron a la pieza y cuando entró había un olor a transpiración porque estábamos todos saltando, la habitación no era muy grande y habíamos como, estaba todo el plantel ahí bailando, saltando Ay, Dios. y el flaco entró y sintió ese olor a transpiración y se fue, no aguantó y se fue. Quiso bailar, lo quisimos hacer bailar y se fue. Eso lo recuerdo como si fuera hoy. Eh. ¿Qué le dejó el flaco en el fútbol a usted? Y muchas enseñanzas, fue un maestro para nosotros tanto en la cancha como en la vida. El tipo era de dar muchos consejos, de, de también de comparar el hecho de jugar al fútbol con la vida, del sacrificio que nosotros teníamos que hacer para jugar al fútbol, el sacrificio que hacía la familia también, para que nosotros viviéramos esos momentos y todo eso te hacía recapacitar y cuando entrabas a la cancha te querías comer al rival, más allá de la impronta del juego nuestro, que era muy bueno, pero él te daba un estímulo aparte antes de los partidos como para que vos entraras con unas ganas de jugar increíble, increíble. El Mm, flaco se ponía a hablar y era un poema escucharlo, era un placer escucharlo. mm. ¿Cómo fue volver al país post Mundial Juvenil? Y fue algo increíble también, porque llegamos, nos fue a buscar un avión a Brasil, de ahí nos llevaron en helicóptero hasta la cancha de Atlante y de ahí nos llevaron en micro también hasta la Casa Rosada y saludamos a la gente que nos estaba esperando. Nos pareció que era demasiado, ¿no? No creíamos que iba a haber tanto recibimiento porque en esos momentos había una comisión de derechos humanos que estaba en el país y como el país estaba viviendo momentos difíciles con el tema de la subversión y demás, y le querían demostrar al mundo que no se la pasaba tan mal, y bueno, y justo nosotros creo que le caíamos como anillo al dedo el tema de haber salido campeón y venir y tener ese recibimiento, y la gente respondió porque nos salió a aplaudir en todas las calles, en la Plaza de Mayo, salimos por el balcón, saludamos a la plana mayor militar que en ese momento estaba, quien era el presidente Videla, y estaba Agosti, estaba Viola, y saludamos a todos los militares, y bueno, nosotros éramos ajenos de lo que estaba ocurriendo en el país y ellos también creo que utilizaron nuestro campeonato como para hacer un festejo muy grande a la llegada de nuestro equipo. ¿Recuerda algo en ese momento en puntual que ustedes van a la Casa Rosada? ¿Cómo lo recibió Videla? Sí, no, no me acuerdo puntualmente las palabras, pero sí, nos agradeció por todo lo que habíamos hecho, que estaba orgulloso del equipo, que bueno, eh, que me acuerdo que cada uno, nosotros formamos una fila y estaba Diego con la copa y yo estaba al lado de él y a uno por uno nos fue a saludar con un apretón de manos y fue un momento especial para nosotros, saludar al presidente de Argentina, que en ese momento era militar y bueno, eh, fueron momentos muy emotivos para nosotros, pero bueno, especial para el país porque no se estaba viviendo en una manera que todo el argentino deseara, ¿no? No, por supuesto. Antes de meterme con Boca del 81, quiero preguntarte si, ¿por qué no, o corríjame, ¿llegó a jugar algún mundial con Argentina en la mayor? No, no, nunca, nunca. No, ¿Le no. quedó pendiente? Sí, lo que pasa es que yo cuando eh, jugaba en primera había grandes jugadores, no era fácil formar parte del equipo mayor porque en ese momento jugaba Houseman, jugaba Ortiz, jugaba Bertoni, bueno, Ramón Díaz también formó parte
el Mundial del 82 junto con Maradona, Barba. Eh, Después Simón formó parte de aquel equipo del 90 que eh, Subcampeón. salió segundo en Italia. Calderón Pero yo no, también. yo nunca tuve Calderón también, yo nunca tuve la suerte de participar en la selección mayor. ¿Cómo fue? Porque para mí, yo quiero dejar el Boca del 81 para el final. Quiero meterme en el campeonato que usted gana con Rosario Central. ¿Cómo lo reciben hoy en Rosario? Y siempre de la mejor manera. Hace 2 años fui a ver un partido y se enteraron que estaba en la platea y me llamó un dirigente amigo que quedó de esa época, que, que estaba como dirigente, que recién se iniciaba, ahora ya es el coordinador general de todo el equipo y bueno, nos llamó y nos invitó al palco, nos hizo comer unas pizzas y yo fui con el Pato Gasparini, que formó parte de ese equipo también y siempre nos reciben muy bien en Rosario. Para mí fue una alegría muy grande haber jugado en un equipo donde es muy futbolero, una ciudad muy futbolera, donde hay una rivalidad tan grande con Newell, pero Rosario Central fue uno de los mejores equipos que he participado en primera división. ¿Cómo era convivir con dos figuras de ese plantel como el Patón Bausa y el Negro Palma? Y bueno, fue por eso te digo que tuve la suerte de jugar con grandes jugadores, y Palma y el Patón Bausa fueron dos grandísimos jugadores. El Patón era caudillo, era capitán de nuestro equipo, y no, el Negro Palma era el capitán, perdón. Sí, sí. Pero Bausa era un ejemplo, un profesional tremendo y siempre nos acomodaba de atrás, cuando hacíamos macana o cuando nos tenía que corregir, él siempre estaba ahí presente, ya eso de técnico lo tenía desde cuando jugaba. Y el Negro Palma, muy desequilibrante, siempre fue un jugador que agarraba la pelota y encaraba hacia adelante. Vos viste que en el fútbol actual muchos la pasan para atrás ahora, Uf. y la gente se fastidia. Yo soy Y uno hasta de yo ellos. mismo, sí, y hasta yo mismo me doy cuenta de que mi fútbol no era de jugar para atrás. Yo siempre intentaba agarrar la pelota e ir para adelante y ya tratar de finalizar la jugada. Bueno, Palma Intentar era desbordar. un fiel ejemplo de cómo jugaba un volante ofensivo. Él agarraba y ya giraba y cambiaba de ritmo y te quebraba y iba a tocar una pared para tratar de finalizar la jugada. Y ese equipo era muy vertiginoso porque éramos muy rápidos de mitad de cancha hacia adelante. Estaba el Flaco Galoni, estaba Hernán Díaz, Lancidey, bueno, Palma, Urruti, Pedro Argota, Dileo por las bandas, también Pedernera, que eran un número 3 que sabía muchísimo con la pelota. Killer, Y fue- ¿eh? Killer. No, Killer no, Killer no estaba en ese equipo. No, Killer se había ido, creo que jugó años anteriores, o Ok. jugó después, pero no estaba Killer. Mm. ¿Qué le dejo también, como se lo pregunté por el flaco, le quiero preguntar también, cómo era y qué le dejó en el fútbol Don Ángel Tulio Sof? Y fue otro gran maestro. Él no trabajaba tanto tácticamente como se trabaja en los equipos de esta época. No había tantas planificaciones, tantas estrategias o estos trabajos que se hacen ahora, o que se trabaja mucho con pelota, que se hace mucho reducido. No, antes era hacer mucha práctica de gimnasia el día martes, el miércoles se trabajaba con pelota, miércoles fútbol, viernes fútbol, sábado tenis, fútbol y ya íbamos al partido. Mm. Y antes lo que se estilaba mucho era que el jugador resolvía dentro de la cancha.
El jugador era un gran responsable de lo que se hacía dentro de la cancha. Y el técnico, eh, todo lo que nos enseñaba el viejo Sof era que le gustaba el fútbol rápido, de mucho vértigo también. Y hicimos un equipazo porque le hemos ganado a grandes equipos de esa época de visitante. Le ganamos a un argentino junior que después eh, salió, antes había salido campeones de América y le Sí, sí. ganamos en cancha de Ferro 2-0, pegándole un baile tremendo. A Estudiantes en La Plata le ganamos a River en cancha de River, o sea, era un equipo tremendo. Y todo eso era porque el viejo Soft nos metía en la cabeza que teníamos que atacar permanentemente. Y no son muchos los técnicos que yo tuve que tengan esa manera de tener al equipo siempre pensando en función de ataque. Que se preocuparan ellos en defender o el equipo rival o si nos atacaran, bueno, nosotros teníamos que atacar el doble y él era un maestro en ese sentido. Y sabía elegir muy bien a los jugadores, que esa es una virtud muy grande también. Bueno, gente, se cortó la reunión pasada, así que esto lo voy a unir y va a ser, así hacemos toda la entrevista completa. ¿Estamos bien, Pichi? Sí, sí, estamos bien. ¿Me escuchás? Excelente. Mm. Estamos bien. Bueno, antes de seguir, les quiero sugerir a todos los que están del otro lado que por favor se suscriban acá a mi canal de YouTube, que le den like a esta entrevista, que activen la campana de notificaciones, que me sigan en mis redes que las tienen abajo en la descripción. ¿Tiene redes, Pichi, usted? No, no, la verdad que no uso mucho redes. Ah, bueno, está bien. No. Tengo Instagram, pero no lo uso mucho. Ah, bueno, está bien. Está bien. Volviendo a la entrevista, quiero llegar, bueno, a lo que es para mí, como hincha de Boca, ese campeonato del 81. Primero, preguntarle cómo se hace su llegada a Boca, ¿quién lo llama? Sí, a mí me llama un señor que tenía una inmobiliaria ahí en Constitución, que se llamaba Maceo, Sí, que era muy allegado a Noel, al presidente de Boca. sí. Y yo en ese momento me había ido al descenso con Chacarita y a mí me parecía increíble que me estuvieran llamando para jugar en Boca. Mm, Ese día no lo creía, bueno, me reuní con este señor, me dice, vení que hay un interés de Boca por vos, que quiere que juegue este año, que se están armando un buen equipo y se dio todo muy rápido. Fui a verlo y de ahí nos fuimos a Boca y como yo no tenía representante, nada, me ofrecieron un sueldo muy bueno a comparación de lo que ganaba en Chacarita y te imaginás lo que era para mí vestir la camiseta de Boca. Y bueno, y se dio todo muy rápido y firmé y cuando estaba firmando me estaba enterando de que se estaba por formar un gran equipo, que estaba por venir Brindisi, que estaba por venir Diego y jugar otra vez al lado del Diego, te imaginás, y más en Boca con toda la hinchada que tenía, para mí era un gran desafío. mm. Bueno, yo le hice la nota que se la mandé también a Ariel Krasowski, que fue integrante de aquel equipo, que le mandamos un saludo, que me contó en la entrevista que al principio costó adaptarse a lo que era ese equipo. ¿Le costó a usted también adaptarse? Eh, sí, pero no tanto como Ariel quizás. Yo entré rápido en la hinchada, porque corría mucho. Yo me acuerdo que el primer partido que jugamos, un amistoso contra Argentino Junior, donde Diego juega medio tiempo para cada equipo, Sí. que se realizó de noche, eh, ya ese día anduve muy bien y la gente cada vez que frenaba o que hacía alguna magia o que me juntaba con Diego y ya le empezó a gustar la idea de que yo jugara en Boca. Y bueno,
Yo tenía ahí, en ese equipo estaba Mastrangelo, que era un ídolo de Boca, y no jugó muy poquitos partidos en el torneo, si mal recuerdo, jugó muy poco, porque yo no le di la chance de jugar nunca, porque yo quería ganarme la titularidad Sí, obvio. y la verdad que jugué todo el año. Fui uno de los jugadores que más partidos jugó en el año. Junto con Diego y con Mouso fuimos los que más jugamos. ¿Cómo era? Como también le pregunté cómo era Diego en ese Mundial Juvenil, ¿cómo era el Diego de Boca? Y bueno, al principio también a él le costó un poco porque venía de una lesión Sí. y la primera ronda, me acuerdo que el que sobresalió más que Diego fue Brindisi. Brindisi fue increíble lo que jugó, porque jugó de 10, jugó de 9, hacía goles impresionantes, nos asistía a los winners, que éramos Perotti y yo, y la verdad que fue un equipo que también de mitad de cancha para adelante era tremendo. El único que estaba para la recuperación era Ariel, el uruguayo, y después lo demás, el Chino Benítez, Maradona, Brindisi, Perotti y yo, jugábamos de mitad de cancha hacia adelante siempre. Ujú. Eh, y bueno, Diego fue algo increíble en la segunda ronda, lo que hizo fue tremendo, porque hubo partidos que se echó el equipo al hombro, los ganaba solo y nosotros teníamos que acompañarlo nada más. Ujú. Pero fue un campeonato tremendo también, eh, porque Ferro estaba muy cerca nuestro, nos siguió todo el torneo a un punto, 2 puntos, y fue esa vez que en cancha de Boca jugamos contra Ferro y hace el gol Perotti, que ahí se produce una avalancha atrás de un arco, y ese día le sacamos 3 puntos y de ahí no nos pudo alcanzar más. Y para ese partido fue clave para nosotros. Pero Ujú. sí fue un equipazo porque lo tenía Loco Gatti, había muchas figuras, estaba Pernía, estaba el Pancho Sá, que no jugaba mucho porque estaba lesionado, pero afuera de la cancha lo que te aconsejaba ese correntino era tremendo. A mí siempre me daba consejos de cómo jugar, de cómo comportarme como profesional en la primera de Boca. Estaba Córdoba también, que jugaba de 3, que era un jugadorazo. Y después, Ruggeri. el equipo funcionó muy bien, de la mano de Silvio Marzolini, que fue un maestro para nosotros también. A mí me aconsejaba mucho, yo era muy pibe, tenía 21 años y no era fácil jugar con 21 años en la primera de Boca y con tantas figuras alrededor. Claro. Y uno lo piensa después de tanto tiempo, y fue algo muy lindo que hice en ese año, porque salimos campeones y yo jugué casi todos los partidos, y mantener la titularidad en tantas figuras fue algo muy bueno. Mm. Me contó Ariel que una vez Diego los cerró a todos en el vestuario y les dijo empiecen a pasarme la pelota. ¿Se acuerda de esa? Sí, lo que pasa es que hay veces que no se la pasaban porque lógicamente los equipos rivales lo marcaban siempre, tenían una o dos marcas que lo seguían a todos lados y por eso no se la daban y él se fastidiaba. Mm. Yo lo conocía y ya, por más que esté marcado, yo se la tiraba igual y él se ponía contento porque la cubría y salía gambeteando. Hubo un partido que jugamos contra Vélez en cancha de Boca, que hizo un frío tremendo, Mm. íbamos perdiendo con gol de Bianchi. Sí. Eh, Bianchi había hecho el gol para Vélez y yo salí de la punta y me puse como 10 y me la dieron, enganché así, lo vi picar en diagonal a Diego y se la tiro, eh, porque Diego picó y yo se la tiré bien adelante y le llegó justo al pecho, la paró de pecho y la cruzó al otro palo y empatamos 1-1. En un partido muy difícil empatamos
con esa asistencia mía a Diego, que tenía que haber sido al revés, que él como jugaba de 10 me tenía que asistir a mí, ¿no? Y yo me puse de 10 y giré y se la puse y bueno, hicimos el gol del empate. Y por eso tenía muchas variantes ese equipo, muchas variantes. Mm. El Chino Benítez también, además de meter, sabía mucho con la pelota, estaba siempre por mi sector y me conocía mucho, la tiraba al fondo. Cuando yo le amagaba picarme, volvía y ya sabía que la tenía al pie. La verdad que fue un equipo bárbaro también. Y Mm. disfruté mucho estando en Boca. Fue un año solo, pero lo que me llamaba la atención era la cantidad de gente que seguía ese equipo. Reventamos la cancha. El primer partido contra Talleres, cuando estábamos por salir a la cancha, el túnel temblaba, porque toda la gente estaba saltando, sabía que el equipo estaba por salir y retumbaba el túnel y parecíamos que éramos la película de Gladiador cuando salían a la Sí. arena y estábamos todos ahí, la verdad que daba miedo salir, pero fue una satisfacción salir a la cancha ese día. Tengo la foto de ese día que salimos a la cancha y, y, y lleno de papelitos y la cantidad de gente que había en las tribunas era impresionante, impresionante. Y le ganamos 4-0 a Talleres, le pegamos un baile y Sí. Talleres tenía un equipazo, jugaban cada nene como Ludueña, Rinaldi, creo que Cuabardiles también, Valencia. y nosotros le ganamos y le pegamos un baile. Valencia, sí, sí, el negro Valey, el Chocolate Ballet, el arquero, sí, grandes jugadores, Ocaño, un equipazo tenía. ¿Cómo era jugar en la Bombonera? ¿Se mueve? Dígamelo usted. Yo lo vivo desde la Sí, tribuna cada vez que voy. Quiero saber cómo sigue sí, desde el campo sí, de juego. sí, sí, cuando empiezan a gritar todos al mismo tiempo es algo que no se vive en ningún otro estadio. Eh, Mirá que Central llevaba gente, pero no la gente que lleva actualmente. Eh, en el Central antes no se llenaba, jugábamos contra, ponele, Armenio, no se llenaba la cancha. Ahora veo la cancha central y juegan contra cualquier equipo y la revientan. Y Boca en ese momento era increíble, hacíamos giras por todo el país y no había entrada, no se conseguía entrada para ver al equipo. Y más que de la mano de Diego, te imaginás que no. Hicimos giras también, jugamos en África, un torneo junto con Diego donde yo hice 3 goles en un partido contra los africanos. Y sí, la gente es increíble como llenaba las canchas. Me acuerdo un partido que jugamos contra Huracán, Sí. que yo hago el gol y me voy al alambrado, me cuelgo y se viene toda la gente abajo. Impresionante lo que era la gente. Y el Mono Perotti me bajó para que no me pusieran amarilla, pero igual ya me la mostraron a la amarilla. Y un partido que nunca olvido fue contra Colón de Santa Fe, donde yo concentré con Diego porque Brindisi no fue ese partido porque estaba lesionado. Sí. Yo concentré con él, charlamos toda la noche y al otro día me voy a desayunar y él me dijo, no voy a desayunar porque hay mucha gente y cuando vuelvo me había preparado toda la ropa. Me metió la ropa al bolso, me acomodó la ropa porque a mí me gustaba dejar todo tirado. Y me acomodó el bolso y yo, Diego, ¿qué hiciste? No, estaba así, desayuné y no tenía nada que hacer y te preparé el bolso. Me hubiera molestado, cosa de loco. Y bueno, y al otro, y ahí fuimos a la cancha y Colón peleaba el descenso y fue esa jugada que una vez le tiran por la banda, que le tiran un patadón tremendo, que él en vez de tirarse al piso, buscar la amarilla o la expulsión del jugador rival, no, él se levantó y como se levantó, agarró la pelota y tiró el centro. O sea, Sí, lo la conozco la mataron, porque jugada. la patada fue a la mitad de la pierna acá y él le pegaron así
cae y en vez de revolcarse se levanta y tira al centro. Y yo la veo venir y para cómo estaba el sol de ese lado, y digo, ¿qué? ¿Viene la pelota? No puede ser. Y la vi ya encima y le pego con la parte interna del pie y levanto la red y hago el gol, el primer gol de Boca. Y después le hicimos otro gol más en el segundo tiempo y ganamos 2-0. Mm. Y fue una linda anécdota porque yo pasé toda la noche hablando con él y después él me dio ese pase de gol después de esa patada tremenda que le tiran, que fue tremendo, como le pegaron. Pero bueno, son cosas que a uno le quedan en el recuerdo, ¿no? También le pegaron mucho que aquella vez en la Bombonera con River. Contame un poco de ese partido. Sí, año para mí porque me expulsan a los 20 minutos y no pude verlo ese partido porque al expulsarme no era como ahora que el jugador por ahí de pronto puede seguir viendo el partido y antes no, tenías que irte al vestuario y no podía salir a la cancha porque había tanta gente ese día en Mm. el clásico. Y lo habían expulsado a Mostaza Merlo porque le había pegado una trompada a Brindisi. Y después para compensar yo me agarré con Tarantini que me agarró la camiseta, no sé qué le hice, me lo quise sacar de encima, me vio el referí y me expulsó. No era ni para amarilla, pero bueno. Mm. A Boca le vino bien porque este día de barro Diego la rompió y lo hizo arrastrar al Pato Filiol en ese amague que le hace de última Sí. y define con derecha. Y después cuando va corriendo hacia la tribuna, un fotógrafo le saca la foto Sí. y se cae. Y se cae. Eh, fue, fue, fue cómico. Y después hizo un gol Brindisi, también un golazo casi de fuera del área, Mm. y le ganamos 3-0 a Boca. Y yo no lo pude jugar, hubiera sido lindo que estar en ese día porque era un día de barro, yo era livianito y podía haber sido también partícipe de esa gran victoria, Pero pero igual lo estuviste disfruté igual. porque se le... Sí, estuve 20 minutos por lo menos. Hay una que Pasarela, que Diego le gana la dividida. Diego le Sí, gana, Pasarela en el piso, va y le encaja una patada en el medio de la rodilla sin pelota ni nada. sí, Eh, sí, bueno, antes sucedían estas cosas. eran igual ustedes medio así de protegerlo a Diego, ¿no? Sí, seguro, seguro que lo protegíamos porque sabíamos que era siempre blanco de todas las patadas, de trompadas, le metían con todo, pero él era muy guapo, se la aguantaba mucho y nunca gesticulaba, siempre se levantaba rápido, peleaba con los rivales, no. Siempre lo defendíamos, pero no hacía falta porque él se defendía solo también. Mm. ¿Cómo era convivir en general en ese plantel con los que eran ídolos en ese momento, que venían de salir campeones del mundo y bicampeones de América como Gatti, Mouso, Pernía, Pancho Sá, etcétera? Más allá de que Pancho Sá usted ya me contó. ¿Cómo era convivir con todos esos monstruos de aquel momento? Y para mí era un aprendizaje, porque ellos tenían mucha experiencia. Yo era de juntarme mucho con el Loco Gatti, hacer mucha sobremesa, porque eh, a mí me acostumbraron en mi familia de no comer y salir corriendo como los pibes de ahora que comen y ya se van a agarrar las tablets o los celulares. Sí. Antes no había nada de eso y eran charlas las que teníamos con mis viejos, con mis hermanos, de todo lo que había sido la actividad de la semana. Y bueno, y en Boca me pasaba lo mismo. A mí me encantaba quedarme de sobremesa y el Loco Gatti nos quedábamos hablando horas de fútbol, de lo que era el mundo Boca y en esa mesa también estaba el Chino Benítez, pero el Chino Benítez se levantaba, iba para todos lados, le gustaba hacer bromas. Estaba Hugo Alves también en esa mesa y me pasó algo cómico. La primera vez que concentramos, en esa mesa se sentaba Sá, Pancho Sá, pero como Mm. no concentraba ese día, yo la vi libre a la silla esa y fui y me senté
Y el Chino Benítez me dice, nene, ¿qué haces ahí? Y yo, no, yo concentro, formo, no, no, pero está bien, pero esa mesa, esa silla es de Pancho Sá, vos no tenés nada que hacer ahí. Y lo agarró el loco Gatti y le dijo, déjalo que te concentre el Pancho Sá, no, pero no tiene nada que ver, lo tiene, y supo que no había problema y se sentó en otra mesa y yo me senté ahí y ya quedé en esa mesa. Pero quedó esa nota porque, esa anécdota porque me cagó a pedo el Chino Benítez porque le había ocupado el lugar a Pancho Sá. Y el Loco Gatti me salió a defender, así que muy gracioso. Concentrabas con Gatti, ¿no? ¿Quién era No, tu no, yo en la pieza estaba con Perotti y con el Puma Morete, los tres estábamos. Mm. Y, y bueno, el Mono Perotti era un desastre, venía, se la pasaba fumando, y Moretti recién había llegado de España, siempre andaba con pijamitas de seda, y el otro era un desastre, venía, tiraba todo, y, no, pero nos llevamos muy bien los tres, la verdad. Mm. ¿Cómo era la convivencia también? Así como le pregunté por Menotti Soft con Marzolini, con Silvio. Muy buena, muy buena. Eh, Él siempre quería que yo anduviera por todos lados, ¿no? Que no me encasille de Win, que lo ayude a Brindisi como 9, que me tire atrás, que me tire como número 8, que le pasara por atrás a Diego para hacerle descarga. Al Mono Perotti no le gustaba mucho que yo me vaya a la punta de él, porque siempre me decía, no te venga para acá, salí de acá, me decía. Y, y yo me tenía que ir, pero a mí me gustaba ir por todos lados, porque yo estaba acostumbrado a jugar así. Y Mm. a Marzolini le gustaba eso, porque era una variante más de tener la pelota, y yo a mí me gustaba administrar también, porque me había acostumbrado toda la vida a jugar de 9 y de tirarme atrás, entonces me gustaba tirarme atrás y de ahí construir también desde la mitad de la cancha. Y después por la punta desbordaba porque me ponían muy buenos pelotazos Brindisi y Maradona y el Mm. Chino Benítez. Bueno, como le mostré al principio de esto, la camiseta y Hermosa, 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 muy la de linda. Diego. Sí, Eh, sí, sí, sí. Así que le quiero agradecer por ese campeonato, a usted Bueno, bueno. y a todos los integrantes. ¿Cómo es la experiencia Ecuador en el Barcelona? Yo estuve 6 meses ahí nada más porque no me pude adaptar. Hacía mucho calor, había mucha humedad. Yo fui con una tendinitis tremenda en los tendones de Aquiles y si bien tuve buenos partidos, después no tuve mucha continuidad y bueno, me fue a buscar un equipo japonés a mitad de año y la verdad que fue un cambio tremendo de irme de Barcelona a Japón. Hablé con el presidente y le dije que no estaba adaptado al club, que me costaba y me dijo que ningún problema, que me cedía al club japonés que me fue a buscar y me fui a Japón y estuve 2 años ahí en Japón. Mm. ¿Y la experiencia El Salvador como técnico? Muy buena, muy buena. La verdad que empecé no muy bien porque nunca había dirigido un equipo de primera. Me llevó un gran amigo que falleció el año pasado, que se llama Jaime La Chelona Rodríguez, que fue junto con el Mágico González, fueron los dos profesionales que sobresalieron más en el fútbol salvadoreño. Yo lo conocí en Japón y bueno, me invitó a hacer unas visorías. Tenía un amigo que estaba dirigiendo un club y que era presidente y me dijo que si salían campeones de segunda yo lo podía dirigir y yo le dije que sí. Bueno, salieron campeones porque los fui a ver en los dos partidos esos que jugaron finales y me vine a Argentina a buscar a mi señora y me fui a dirigirlo. Y la primera experiencia no fue muy buena porque me costó, no es lo mismo jugar que transmitir cómo Claro. jugar. Y me costó un poco, pero siempre traté de que el equipo jugara más o menos como lo hacía yo, como lo hacían los equipos que yo jugué.
a un toque, siendo simples, yendo por las bandas, teniendo muchas variantes y el equipo lo agarró a medias, pero lo agarraba porque era otra idiosincrasia. El jugador salvadoreño es más lento, es de pensar mucho y no le gustaba mucho los trabajos rápidos y que lo cambiaran de su ritmo. Y yo al principio me costó y me volví a Argentina porque no me fue muy bien en ese torneo, Sí. pero había dejado una buena imagen y después en el 2015 me vuelven a llamar del mismo club y ese club nunca había clasificado a semifinales, lo clasifiqué a semifinales porque me encontré con una camada de jugadores muy buenas, que eran todos técnicos y todos muy buenos jugadores. Tenía un brasilero, Ricardinho, que era un goleador, Sí. muy buen jugador, Campeón en el tenía un 2002. claro, tenía un mediocampo que sabía mucho con la pelota, lo tenía el Sí. número 4 y el número 3 que sabían muchísimo, eran muy buenos técnicos y se pasaban al ataque y eran dos delanteros. El primer campeonato jugamos una semifinal, que estuvimos muy cerca de ir a la final. Y el segundo torneo fuimos a la final y logramos el campeonato. Mm. Después yo me voy de ese club que cometí un error muy grande porque tenía un equipo que jugaba muy bien y jugaba de memoria. Me contrato a un club más grande por todo lo que había hecho en ese club. Agarra a Corti, Carucha Corti, ese club lo lleva a Abreu, lo lleva a unos cuantos jugadores y sale 3 veces más campeón. O sea, Sí. 3 veces con ese mismo equipo. O sea que la experiencia fue muy buena en El Salvador, muy linda. Me escriben todavía jugadores de allá. No se da la oportunidad de volver porque cambió la modalidad. Antes los dirigentes tenían la potestad de echarte en cualquier momento y te pagaban 2 pesos y te podían echar. Ahora, si te contratan, es como acá, que te contraten y tienen que pagarte todo un año completo y les resulta muy oneroso el tema de llevar técnicos extranjeros. Hay muy pocos técnicos extranjeros, son casi todos locales y por eso no tuve la suerte de volver. Estuve hace poco en el 2022 que llevé a mi sobrino a dirigir un club Marte, que también era un equipo que estaba asignado para irse al descenso y para colmo nosotros hacíamos de local en el Estadio Nacional de Cuscatlán, donde el pastor era hermoso, yo Sí. los podía hacer jugar fútbol también rápido y clasificamos a semifinales, cosa que ese club nunca, hacía 9 años que no clasificaba a semifinales. Y una gran satisfacción porque esos chicos todavía me están escribiendo y hay muchos de esos chicos que están jugando en clubes grandes y hay uno que se llama Cerrito, que era número 5 que jugó el año pasado en Firpos, salieron campeones con el penal que él lo pateó. Mm. Entonces, una satisfacción muy grande de tener jugadores que yo les he enseñado cosas que de pronto nunca lo habían sabido, de los volantes llegar al área, de que tiene que participar mucho en ataque, no solo tocar y quedarse, sino tocar y pasar, y bueno, y tengo la satisfacción de que chicos todavía me escriben desde El Salvador. ¿Le hubiera gustado dirigir el fútbol argentino? Sí, sí, me hubiera encantado, eso sí que es una cuenta pendiente, porque veo que nunca tuve la experiencia de dirigir acá, siendo que el jugador argentino capta mucho más rápido lo que uno quiere como técnico y la verdad que sí, me hubiera gustado. Nunca se me dio la posibilidad y bueno, pero ya estoy tranquilo con lo que hice en el fútbol, tanto como jugador como en esa experiencia en El Salvador. Ahora estoy mucho más tranquilo. Mm. Las últimas para ir cerrando. Primero quiero preguntarle cómo la pasó. Ah, muy bien, muy bien. Siempre que hablo de fútbol y que hablo de mi carrera, me da una gran satisfacción porque no soy de hablar mucho de fútbol en el ambiente donde estoy, o con mi señora, con mis hijos, hablamos de otras cosas y no acostumbro a hablar de todo lo que hice y hacer un repaso de todo lo lindo que me tocó vivir con el fútbol. Así que Bueno, muy bien. le quiero preguntar cómo se lidió o cómo fue la transición de tener justamente un hijo que, como Damián, que siguió tus pasos.
Sí, bueno, todo lo que hizo mi viejo conmigo, yo lo hice con mis hijos. Lo que pasa es que un hijo tenía que le daba la pelota y me la tiraba lejos, la tenía que ir a buscar a 5 metros. Y Damián se la daba y me la daba toda redondita, al pie, al pie. Digo, este puede salir jugador. Si me escucha el más grande me va a matar, pero era la verdad. Pero no, yo tengo muy buena relación con los dos y fue una satisfacción enorme. Creo que lo disfruté más, siempre decimos con la mamá, con Adriana, que la satisfacción de haberlo visto jugar a Damián en primera no se compara con nada, porque Exactamente. una cosa es jugar y disfrutar del fútbol, otra cosa es que un hijo esté en una cancha y sobresalga y haga goles increíbles y juegue un fútbol diferente al mío, porque yo era win, él era volante, era goleador y yo no era tan goleador, yo era más asistidor y él en inferiores no hacía tantos goles porque tuvo la suerte de jugar en esa categoría con Facundo Coria, con Mauro Zárate Sí, eh, y otros jugadores también, con Sis, que también jugó mucho tiempo en primera, eh, y dos o tres jugadores más que también llegaron a primera. Una división bárbara y salieron campeones dos o tres veces en inferiores y él no hacía muchos goles en inferiores, era más de ir por las bandas, tirar centro, de recuperar, de pasarla bien, de pasar al ataque. Y en primera hizo un clic, hizo muchísimos goles. Y tal es así que lo venden al Villarreal, estuvo 2 años en Europa, vino acá, jugó en Boca, sí. no le fue bien este año porque no le fue bien tampoco al equipo, estaba de técnico el Vichy Borgi y jugaba con línea de tres, cosa que Boca nunca había jugado de esa manera y le costó mucho jugar en Boca, la verdad Mm, que no le fue bien. Pero eso le dio la posibilidad de irse a Brasil, donde lo contrata el Gremio, sí. ahí la rompió, se va al Atlético Mineiro, jugó muy bien y después encuentra su lugar en Vitoria, donde ahí es ídolo, porque se fue al descenso, todos los equipos, los jugadores conocidos se fueron, él se quedó en la B y lo hizo volver a primera de la mano de él. Entonces lo adoran ahí, siempre que vienen para acá o a jugar acá a Argentina lo invitan al hotel o cuando están en Brasil lo invitan y bueno, y después se va a jugar a México, al Puebla, vuelve a jugar al Vasco da Gama en Brasil y se retira en el Cuiabá, así que jugó Sí. también 16 años igual que yo, en primera salió campeón del mundo juvenil también igual que yo, 2007. así que se asemejan mucho los años y la cantidad de años que jugamos en primera y el hecho de haber salido los dos campeones del mundo, no hay muchos casos donde el padre y hijo fueran campeones del mundo, así que fue un orgullo para mí todo lo que hizo Damián en primera. La lástima es que pobre no pudo salir campeón con Boca. Ah, sí, bueno, no pudo porque fue difícil ese momento. Sí, Pero por suerte. bueno, fue el padre, así que Están en la historia. Bueno, Pichi, le quiero agradecer por este rato. Le hago las últimas dos. Primero, ¿qué le aconseja al pibe que quiere ser futbolista? sí, que más que nada que lo tome con mucha pasión y que para ser profesional no es fácil, requiere de mucho sacrificio porque hay que dejar de lado muchas cosas, eh, la diversión, el salir de noche. Yo cuando jugaba en inferiores, los viernes me acostaba temprano y era inferiores. Te Sí. imaginás en primera, siempre me cuidé mucho para estar a la altura de ser profesional y eso lo que le aconsejaría a los chicos, que si quieren ser jugador de fútbol tienen que hacer muchos sacrificios para llegar a primera y una vez que lleguen también es difícil mantenerse, así que tienen que amar mucho a lo que hacen y respetar lo que hacen y Mm. de esa manera, si tienen condiciones, se le va a hacer mucho más fácil. Y la última, Pichi, ¿a quién desafía para que venga a hacer la entrevista? Bueno, no sé, tengo muchos amigos que han sido profesionales y no sé,
alguno que haya jugado en Boca, ¿Con usted? que haya, que haya sido amigo mío, y Pasucci puede ser también. Pasucci. Eh, Pasucci, que fue también un jugador que jugó muchos partidos en ese 81 y te mataba a patadas, Roberto. Y yo lo tuve como compañero en Chacarita también, así que puede ser un buen candidato para la próxima nota. Invitamos a Pasucci de Boca. ¿A Damián lo invitamos? Sí, cómo no, ningún problema, ningún problema. Bueno, invitamos a Roberto Pasucci, bueno, y a Damián Escudero. Pichi, le agradezco por este rato y por haber sido integrante fundamental de ese campeonato del 81. Bueno, bueno, muchísimas gracias y un placer para mí. Bueno, bancame que ahí dejo de grabar, ¿eh? Gente, les agradezco a ustedes también por haber estado del otro lado. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Pichi, Chao, chao, abrazo. hasta luego, hasta luego.